Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos al segundo tutorial del tema 9 de primero de ESO. En el primer tutorial empezamos a ver el tema 9, primera parte, lo que era la diferencia entre revelación pública y revelación privada, y estuvimos explicando la Virgen de Fátima. En este segundo tutorial explicaremos el tema 9, segunda parte, la Virgen de Garabandal. Garabandal es un pueblecito de Santander en Cantabria. Si os acordáis cuando finalizamos el primer tutorial, la Virgen, el 13 de octubre de 1917, la última aparición, les dijo a los videntes, hasta San Sebastián en España. La Virgen no se refería a la ciudad de San Sebastián, se refería al pueblo santanderino o cántabro de San Sebastián de Garabandal. Lo que ocurre es que este pueblo es conocido simplemente como Garabandal, pero su nombre completo es San Sebastián de Garabandal. La Virgen se apareció del 18 de junio de 1961 al 18 de junio de 1965. Por tanto, estas apariciones duraron más que las apariciones de Fátima en Portugal. La Virgen se le apareció a 4 niñas del pueblo en un lugar llamado La Calleja. La Calleja es una montañita, un campo que hay en los alrededores del pueblo de Garabandal, y allí estaban jugando las niñas. Entonces se les apareció en un primer momento el arcángel San Miguel y les dijo que las visitaría la Virgen, y posteriormente las visitó la Virgen. Las 4 niñas se llaman Conchita, Loli, Mariloli, ¿de acuerdo? Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz. Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz. El 20 de abril el 20 de abril del año 2009 falleció Mariloli, ¿de acuerdo? Entonces, estas 4 niñas, que en ese momento pues tendrían entre los 9 años y los 12 años, ¿de acuerdo? Entonces, desde el 18 de junio de 1961 al 18 de junio de 1965, las niñas sufrían éxtasis. Éxtasis es cuando una persona entra en trance y ve o a la Virgen o a Jesucristo. Entonces, la voz la noticia de que la Virgen había aparecido en Garabandal corrió por todo el pueblo, y desde ese momento, al igual que pasó en Fátima, la gente del pueblo acompañó a las niñas, a las 4 niñas, mientras estaban sufriendo éxtasis. Yo os he puesto en los apuntes contenido de esta parte del tema que he extraído o extraje de diferentes fuentes bibliográficas. Todo lo que sabemos de Garabandal es a partir de los testimonios de las personas que estuvieron allí viendo a las videntes y de expertos que estuvieron interviniendo, como ahora hablaremos de médicos, y también el contenido se ha conseguido a partir de las entrevistas que se le han hecho durante años a las 4 videntes. De hecho, en la página 9 en la página 9 de esta segunda parte del tema 9 encontraréis la bibliografía. De bibliografía hay mucha. Se ha escrito y se ha dicho mucho sobre Garabandal. Yo quería ver con vosotros un documental sobre Garabandal en el que se explica pues el contexto histórico, se ven imágenes y se explica el contenido profético, que ahora lo explicaré yo así por encima. Fijaos, yo os he dicho que durante las apariciones de la Virgen, que no están reconocidas por el Vaticano, pero que de alguna manera el Vaticano es favorable a estas apariciones, o sea, dice que por lo menos el contenido profético no es contrario a la doctrina oficial de la Iglesia. Durante las apariciones las niñas entraban en éxtasis y hubo médicos que estuvieron allí controlando el estado de salud físico de las niñas. Contaban cómo, esto los médicos, cómo las niñas cuando entraban en éxtasis caían a plomo al suelo de rodillas.
caían a plomo y el terreno era pedregoso. Pues los médicos veían que las niñas no sufrían daño alguno, no mostraban ningún tipo de dolor, que se pasaban horas de rodillas y que después cuando salían del éxtasis estaban frescas como rosas, o sea que no habían sufrido ningún desgaste físico ni psicológico. Los médicos veían como en ocasiones cuando las niñas entraban en trance, en éxtasis, corrían, pero carreras tremendas. Y luego cuando se paraban, los médicos enseguida les tomaban el pulso y veían que los latidos de su corazón estaban en reposo, o sea, algo físicamente imposible. Cuando una persona realiza una actividad física, los latidos del corazón se disparan. Pues en el caso de las niñas, era como si hubieran estado en reposo, o sea, los latidos del corazón de sístole y diástole eran completamente normales, algo que es físicamente imposible. También muchos fieles les daban a las niñas rosarios, sobre todo rosarios para que los besaran y para que se los entregaran a la Virgen. Y era muy curioso, porque las niñas cuando se les daba un rosario, ellas no miraban el rosario, la forma que tenía el rosario, el color o quién se lo daba. Simplemente lo cogían y después lo devolvían. Y les hacían una serie de pruebas a las niñas. Sin que se dieran cuenta, les daban un mismo rosario o unos mismos rosarios que ellas ya habían tocado. Y es muy curioso porque ellas los rechazaban, porque ya sabían que los habían tocado y que la Virgen los había bendecido. Y es muy curioso también este hecho, porque las niñas no veían quién entregaba los rosarios ni cómo eran esos rosarios, pero de alguna manera sabían que esos rosarios ya habían estado en sus manos. En fin, se hicieron pruebas durante años. Entonces, ¿cuál es el contenido profético? Porque se dicen muchas cosas. Veréis en los apuntes que hay entrevistas, etcétera. Hay mucho contenido. Pero vamos al contenido profético. La Virgen dijo que habría un aviso, un milagro y un castigo. El contenido profético de Garabandal es aviso, milagro, castigo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el aviso? El aviso consiste en que un día Dios parará el mundo. Lo parará. El tiempo se detendrá. Si hay aviones volando, se quedarán suspendidos en el aire. Todo lo que se mueva se quedará parado. El tiempo no pasará. Entonces, claro, a nosotros es muy difícil pensar en un mundo en el que no hay un espacio-tiempo o un tiempo. El tiempo siempre va corriendo hacia adelante. Entonces, Dios parará el mundo. Ese es el aviso. Entonces, en este aviso, durante este tiempo de no tiempo, por así decirlo, veremos nuestra conciencia. Veremos en lo que hemos hecho bien, pero sobre todo veremos lo que hemos hecho mal y también el bien que hemos dejado de hacer. Entonces, cuando se acabe el aviso, se dará un tiempo para que las personas puedan rectificar. Las videntes dicen que el mismo aviso no es un castigo en sí mismo, pero que hay gente que es posible que al ver el tipo de vida que ha llevado, una vida desordenada, una vida inmoral, una mala vida que ha tratado mal a mucha gente, es posible que por la impresión mueran de un infarto. Es posible. Ese es el aviso. El milagro. El milagro vendrá un año después del aviso. Debéis tener en cuenta que una de las videntes, Conchita, sabe la fecha del aviso, del milagro. Pero Mariloli, que era la que murió el 20 de abril del año 2009, sabía la fecha del aviso. O sea, Mariloli, la que murió en 2009, sabía la fecha, el día exacto, día, mes y año del aviso. Conchita, que ahora mismo vive en los Estados Unidos, ella se casó y vive en Estados Unidos desde hace años, Conchita sabe la fecha exacta del milagro, día, mes y año. Y a partir de las entrevistas que se le han hecho a Conchita,
tenéis una serie de características que ella nos da en la página 5. Tenéis una serie de pistas que ella dará de cuándo se producirá el milagro. Y ella dice, se producirá un año después del aviso. Que ella, Conchita, avisará 8 días antes, avisará entre 8 y 10 días antes de que se produzca el milagro. Que el milagro se producirá entre los días 6 y 16 de los meses de marzo, abril y mayo, un jueves a partir de las 8:30 de la tarde, que coincidirá con la fiesta de un mártir de la Iglesia Católica y que coincidirá también con un acontecimiento en la Iglesia Católica, algún acontecimiento que no se da muy a menudo, que todos los enfermos que estén en Garabandal el día del milagro quedarán curados instantáneamente. No se podrá tocar el milagro, pero dice Conchita que será el milagro más grande que Jesucristo haya hecho en este mundo. Pero se podrá grabar y quedará una señal indefinida allí donde se produzca el milagro en Garabandal. ¿De acuerdo? Entonces, este es el milagro. No se podrá tocar, se podrá ver, se podrá grabar y que el Papa allí donde esté lo podrá ver. Y que todos los enfermos que estén en Garabandal el día del milagro quedarán curados instantáneamente. ¿De acuerdo? Entonces en la página 5 pues tenéis una serie de características que ella da a partir de las y que estas características pues se han extraído a partir de las entrevistas que Conchita ha concedido. Después os hablo también del padre Luis María Andreu. Luis María Andreu y su hermano fueron a Garabandal cuando empezaron las apariciones en 1961. El padre Luis María Andreu, que en paz descanse, que murió y ahora os explicaré cómo murió. Él era profesor de teología en la Universidad de Burgos y junto con su hermano fueron los dos a Garabandal para pues ser testigos de estas apariciones. El caso es que, por lo visto, el padre Luis María Andreu vio el milagro. Entonces él volvió al pueblo y dijo, qué madre tan maravillosa tenemos. Él estaba emocionado, muy contento, y Conchita dice que el padre Luis María Andreu vio el milagro. Y el padre Luis María Andreu murió de felicidad dentro de su coche. Y pues Conchita dijo que el día del milagro el cuerpo del padre Luis María Andreu será mostrado incorrupto. ¿De acuerdo? Y luego se habla del castigo. El castigo es el tercer contenido profético y dice que en el caso de que la humanidad no rectifique, entonces pues Dios tomará medidas, unas medidas que por lo visto no nos van a gustar. Pero repito, y los expertos también en Garabandal lo dicen, esto es una revelación privada, no es palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se fomenta mucho con las apariciones, tanto de Fátima como de Garabandal en España, como la de Lourdes en Francia, que veremos en el tercer tutorial, es el rezo del Santo Rosario, que yo os enseñaré a rezarlo ya a partir del tercer y último tutorial de este tema 9. Con esto ya terminamos esta segunda parte, la Virgen de Garabandal, y en el tercer tutorial veremos muy resumidamente la Virgen de Lourdes, y después ya entraremos en cómo se reza el Santo Rosario. Veremos los misterios y la mecánica de rezo. ¿De acuerdo? Y ya habremos terminado el tema 9. Y después nos quedarán las 3 partes del tema 10, el país de Israel. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta otra. Chao, chao.